Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre el último subgénero mayor llamado la novela. Comenzaré hablándoles por el origen y el desarrollo de la novela. Esta es una mayor extensión que el cuento, ya que es un arte moderno. Su relato es en prosa y en forma de libro, cuyos elementos conforman un género diferente a cualquier tipo de manifestación narrativa existente con anterioridad. Su historia tiene alrededor de 4 siglos. Aunque el relato existía desde tiempos remotos, no fue hasta hace 400 años que la narración cobró formas distintas hasta constituirse en la novela. En lo fundamental, conserva la estructura del género al que pertenece, es decir, narrativo. Es un acto comunicativo en que el emisor enviará un mensaje al lector a través de un mediador interno, es decir, el narrador. La novela surge de la épica y se mantiene durante la antigüedad, en la Edad Media, después en el Renacimiento, hasta que llegó Miguel de Cervantes, que con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha juntó el idealismo y realismo. Esta es la novela por excelencia en la lengua castellana. Es la piedra del subgénero en su forma moderna, en nuestro idioma, y deja de ser una sucesión de actos, hechos y palabras, ya que parece cobrar vida propia, arropada por un paisaje y un transcurso temporal en el que se desarrollan los acontecimientos. El origen de la novela moderna se sitúa hacia el occidente europeo. Al forzar la distancia con los textos narrativos clásicos, marcó el inicio de la relación lector-obra con significados diferentes. La traducción de la Biblia a diversas lenguas modernas parecía confirmar el pensamiento griego, pero más allá de eso, tuvo una discusión de los textos sagrados que despertó en los lectores la sensación de proximidad ante los hechos relatados, lo cual no ocurría con relatos clásicos. Por lo que el camino lector-relato con los textos bíblicos hizo la redefinición de la novela como un subgénero, por lo que la Real Academia Española puso la novela como una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos, desenlace, interesantes caracteres pasionales, o costumbres. Ahora les hablaré sobre la novela a través del tiempo. En el Renacimiento se consideró la culminación de la literatura religiosa y patriótica. Aquí se marcó la ruptura con 10 siglos de obscuridad. En esta época se sitúa el humanismo que surgió con el Renacimiento, cultural y educativo. En las universidades italianas, el Renacimiento perduró hasta el siglo XVIII. Barroco. La novela barroca se caracteriza por cierta exageración y el pesimismo. Hay grandes obras y creadores de este periodo, como lo son Tirso de Molina, con Los cigarrales de Toledo, y Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño. El neoclasicismo. Este es un periodo de la Ilustración y se centraba en la razón. Fueron tiempos enciclopedistas, pero también hubo figuras representativas como Voltaire o Jacques Rousseau. El romanticismo. Estas novelas tienen como característica la exageración de los sentimientos humanos, y entre los autores más destacados tenemos a Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. El realismo. Su origen fue a mediados del siglo XIX. La revolución industrial y los abusos cometidos contra los trabajadores motivaron a los escritores a denunciarlo mediante la literatura. Sus principales representantes fueron Gustavo Flaubert y Balzac. Vanguardia. Originado en Europa, este movimiento se caracteriza por la búsqueda del espíritu de libertad. Tiene movimientos con diferentes perspectivas, como el surrealismo, el impresionismo, expresionismo, entre los más conocidos. Por último, contemporaneidad. Se marca por el término de la Segunda Guerra Mundial y su principal característica es que busca reflejar la vida, no solo en términos contextuales, sino de fondo, como el pensamiento, la preocupación, los sentimientos, etc. Entre sus representantes
Tenemos una larga lista, sin embargo, de indudable solidez: Jorge Luis Borges, Albert Camus, Ernest Hemingway y José Saramago. Ahora les hablaré sobre las características de la novela. Este es un subgénero del cuento, sin embargo, tiene características que lo diferencian de este. La más evidente es la extensión, ya que se prolonga temporalmente. Además, tiene un número de personajes muy amplio, tanto como lo requiera la trama. La caracterización de estos es más detallada y profunda. Por su parte, la trama puede derivar en otras de menor intensidad, pero permiten desarrollar de forma minuciosa y más descriptiva las historias. Además, la novela moderna también se define por su redacción en prosa, y esta es la búsqueda de la expresión del ser humano, de la explicación de la naturaleza, su condición, su relación con otros y su entorno, pero también ofrece la libertad de que su autor elija el contenido y la forma, por lo que es un subgénero hasta cierto punto flexible y noble. Les hablaré ahora sobre los elementos de la novela. Estos son tres fundamentales. La historia. Tenemos a los personajes aquí y se refleja el desarrollo personal de ellos. Se detalla su caracterización. Pueden ser personas, animales o cosas. En la historia también tenemos el asunto, la acción o argumento, así como la sucesión de los hechos en los que participan los personajes, ya sea de forma activa o pasiva. También las funciones, las cuales son pequeñas unidades que pueden dividir al relato independientemente de las divisiones por capítulo de las novelas. Y por último, las esferas de acción. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un maestro, las esferas de acción serían las escuelas o el aula. Por su parte, el discurso es la forma en la que se narra la historia, por lo que se puede considerar la estructura externa, en donde se considera la perspectiva del narrador, y la estructura interna, que es donde se contemplan los recursos empleados por el autor, como son el estilo y el sello que lo distingue de otros. El último elemento es la temporalidad. Esta es el manejo del tiempo en la narración y tiene tres variantes principales. Por evocación. Se refiere a los recuerdos o sueños que pueden interrumpir la narración cronológica, por lo que se narra el futuro al mismo tiempo de la historia. Por suspenso. Quiere decir que presenta los hechos inexplicables, por lo que puede retroceder en el tiempo para poder explicarlos. Por último, engarzamiento. Esto significa que introducen historias menores que aparentemente no tienen que ver con la principal, pero terminan siendo parte de la historia. Por último, les hablaré sobre los tipos de novelas. Aventuras. Su principal característica es la acción y en sus argumentos tiene viajes, riesgo, misterio o peligro. Su propósito es entretener y se basa en la ficción. Caballerías. Su propósito es resaltar los valores de honor y la justicia. Didáctica o moralizante. Su intención es ofrecer una enseñanza al lector y esta puede ser de manera divertida. Gótica. Entre sus características tienen los castillos medievales, ruidos, bosques, entre otros, y también tiene un tono romántico. Policíaca. Generalmente tiene un detective y presenta un caso sin resolver o crímenes en los que se centra la atención de la historia. Psicológica. Esta se caracteriza por centrarse en los personajes, en su vida interior y sus motivaciones. Ciencia ficción. Presenta acontecimientos en base científica y proyecta el futuro. Como les había mencionado, entre los tipos de novelas existen muchísimas más. Sin embargo, estos son los de mayor importancia. Como hemos visto, la novela forma parte de la literatura y es considerada un arte. Es una evidencia creativa del uso del lenguaje y la elaboración de historias de ficción o apoyadas en la realidad. Con este subgénero mayor terminamos con el género narrativo.
por lo que mediante el análisis que tú hagas de los textos podrás tener una opinión personal y argumentada sobre si una obra es arte o no. Hasta aquí terminamos con el tema, la novela.